Bienvenidos a esta nueva temporada de High Score. En esta ocasión hablaremos un poco de videojuegos. Los invitamos a que se queden a esta cápsula introductoria y al programa en general. Bienvenidos desde el foro de TV WAC. ¿Imaginas un videojuego que consista solamente en mover una nave de un lado a otro? Pues en 1961, Russell creó lo que se considera como el primer videojuego de la historia llamado Space War, mismo que consiste en dos naves que se enfrentan en el espacio exterior. Resulta casi increíble después de ver la trama y los gráficos de los videojuegos actuales. Ahora, jugar es una práctica necesaria para el ser humano, puesto que se utiliza todo un abanico de herramientas para motivar a las personas a través de incentivos, el desarrollo de capacidades y los sesgos cognitivos. Su principal objetivo es que los usuarios tengan contactos físicos con personas que le atraen o para crear lazos en un grupo de individuos. Este último objetivo persiste en la adultez. De hecho, juegos de cartas, el ajedrez, los deportes, entre otros, son socialmente aceptados como escape para la necesidad de lo lúdico, como forma de distracción. Proveen entretenimiento, socialización, sentido del logro y la posibilidad de explorar tu identidad. Además, aportan cada vez más valor al usuario y por eso no es extraño que la gente juegue más. Te invitamos a adentrarte un poco más en el mundo de los videojuegos en esta emisión de High Score. ¡No te despegues! Hola, bienvenidos a la segunda temporada de High Score Live. Soy Jimmy. Soy Villa, soy nuevo. Hola. Esta temporada vamos a enfocarnos un poco más a lo que son los videojuegos, cómo han cambiado nuestras vidas, cómo han cambiado la cultura, pues podría ser la cultura pop o cultura como el arte, ese tipo de cosas. Y hoy vamos a empezar pues desde la base. Vamos a iniciar con la historia de los videojuegos y si existe una necesidad del ser humano de jugar o de entretenerse o por qué tenemos estas como por qué buscamos jugar, por qué buscamos distraernos. Sí, exacto. Pues el ser humano desde el inicio de todos los tiempos juega, o sea, y es competitivo y es una de las características que nos hacen humanos. Entonces, mucha gente que vea los videojuegos como algo nuevo y algo innovador y algo, está rompiendo paradigmas, pues no, es nada más jugar, es seguir jugando. Sí, o sea, es como llevarme un paso más adelante. Un paso más adelante y jugar en diferentes formas, pero pues es jugar al fin y al cabo. Sí, de hecho existen muchas teorías de por qué los seres humanos juegan. A mí una que me gusta mucho es la teoría de Piaget, que de hecho hay unas escuelas que así se llaman, que él dice que los seres humanos jugamos para poder aprender de forma involuntaria, así como de chiquito juegas al doctor o juegas a ser bombero o juegas a la cocinita, ese tipo de cosas, pues es como una forma en la que tú solito quieres aprender sobre algún tema y pues creo que eso sigue pasando, incluso en los videojuegos. Sí, claro, juegas a ser mago, juegas a ser cazador de dinosaurios o lo que sea, pero sigues y aprendes mecanismos y aprendes mecánicas y aprendes nuevas formas de sobrevivir tanto en el juego que luego podría no ser tan lógico o tan evidente, pero las usamos en nuestra vida diaria también. Entonces, pues sí, jugar es aprender siempre. Hay otras teorías, hay otra que dice que los seres humanos jugamos de niños para poder como practicar lo que queremos ser de grandes, pero creo que esta teoría no aplica tanto porque pues los adultos también jugamos. Siempre. O sea, tal vez a nosotros nos tocó, ¿no? Que tu papá te decía, es que los videojuegos son para niños, pero pues los adultos siempre han jugado. Sí. ¿De alguna forma o de otra? Sí, o sea, qué tan clásico es el ejemplo del abuelito que se juntaba a jugar dominó o a jugar póker con sus amigos los jueves. Entonces, el ser humano nunca, no sé, porque ya está cerca el viernes, supongo. En martes es más complicado, sí. Pero bueno, se me fue la onda de qué iba a decir. No importa.
El punto es que pues vamos a empezar también como con la historia de los videojuegos. Hay varios personajes dentro de pues todo esto que ha sucedido en los videojuegos que son como considerados los padres de los videojuegos, ¿no? Está Ralph Baer, está Nolan Bushnell, ahorita vamos a platicar un poquito más de quién es quién, pero incluso gente más contemporánea como podría ser Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, son considerados padres de los videojuegos. ¿Tú qué crees que necesita alguien para ser considerado el padre de los videojuegos? Es difícil, es como decir quién es el padre de la música, ¿no? O sea, y ya nos estamos metiendo al terreno de las bellas artes y ahí igual ya es un terreno más pedregoso, pero no creo que haya uno solo. Yo creo que es más bien una influencia cultural y de géneros de videojuego. Por ejemplo, no va a ser el mismo padre de los videojuegos para quien jugó Mario, que para quien jugó FIFA, que para quien está empezando con Call of Duty. Ya sabes, no es el mismo, no es la misma influencia. Entonces, hablar de uno solo es difícil. Y sí, o sea, podemos remontarnos hasta antes de Miyamoto y así. Pues ondas de Pong y ondas de experimentos realmente de laboratorio que eran así de, pues vamos a ver si podemos hacer esto interactivo, y pues le salió, y ese fue el nacimiento de todo. Sí, porque de hecho la primera, digamos, consola o máquina para videojuegos se hizo en la Universidad de Cambridge, si no me equivoco, que era una computadora que se llamaba OXO, O-X-O, no como las tiendas de conveniencia, y era un juego que lo que jugabas era gato. Ajá. Y esta era una computadora que ocupaba un cuarto completo, donde... De tarjetitas. Obviamente no tenías un mouse, no tenías un teclado, lo que usabas como para meter la posición de la casilla en la que querías jugar era un teléfono de disco. Ok. Entonces las casillas del 1 al 9 era según pues lo que marcabas. Ok. Entonces es como de los primeros experimentos interesantes que se hicieron para hacer un videojuego, que fue ya interactuar con algo digital. Sí, y siempre es hacer, o sea, llega esta tecnología y siempre el ser humano siempre es, vamos a ver qué más podemos hacer con esto, ¿no? Y así realmente es como nace todo esto. No sé si es una situación media de azar o si fue realmente premeditado, vamos a hacer esto para poder hacer esto y que... No, yo creo que más bien fue como de azar, porque siento que, por ejemplo, hace rato mencionaba a Ralph Baer. Ralph Baer fue quien creó el juego de Pong. Creo que si no todos lo conocemos, la gran mayoría lo hemos escuchado, lo hemos jugado, que es un juego que son 2 paletas y una pelotita que rebota de lado a lado. Básicamente era un juego de... Pelotita. Bueno, sí, un cuadrito. Cuadrito. Ralph Baer es considerado el padre de los videojuegos porque él hizo la primera consola, tal cual, que era el Brown Box. Pero en realidad él lo hizo como un proyecto pues, para ver si se podía hacer y qué podía hacer con él. Después vino Nolan Bushnell, que también los mencioné hace rato, que fue uno de los fundadores de Atari. ¿Conoces Atari? Justo iba a recomendar un documental de Atari que no me acuerdo cómo se llama, pero está buenísimo. Creo que lo pueden encontrar en Steam, se me hace. ¿O en Netflix? Ajá. Bueno. Pero, este cuate, Nolan Bushnell, conoce el prototipo de Ralph Baer en una feria de tecnología y se le hace bastante interesante. Empieza a trabajar en estas ondas de hacer juegos interactivos con tu tele, porque esto ya era para un consumidor pues final más práctico, no tener que comprar... Porque además los primeros no tenían display, ¿no? Existe el caso de la PDP-1, que fue una computadora hecha en el MIT de Massachusetts, para la redundancia, que sí tenía un display, pero era como una pantalla redonda. Ok. Pero era muy básico. Era un juego que se llamaba Space War. Tenías que destruir una nave. Digo, un juego parecido como Asteroids en cuanto a gráficas, que más bien eran vectores. Pero las primeras consolas pues estaban hechas como para conectarse a tu tele, pero era algo complicadísimo. Sí. Incluso están los casos con consolas como la Intellivision, donde pues no era color, y en realidad lo único que podías hacer era manejar unos como cuadritos o paletas de lado a lado y ya. Entonces lo que a ellos muy creativamente se les ocurrió fue vender unos acetatos que pegabas en tu tele y eso era como cambiabas el juego. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Podías hacer un laberinto o jugar como al gato y el ratón, cosas así. Y ya movías tú el... Pero era el mismo juego una y otra vez. Chido. Porque aparte,
no existía la tecnología suficiente como para que el juego fuera guardando un puntaje o, No, para nada. o algún punto Sí, no había de ROMs, no salida, había nada, sí. exacto. Entonces te venía con libretitas donde podías ir apuntando quién iba ganando. Era más bien como un juego de mesa conectado a tu tele. Claro. Sí, porque vienen un poco del mismo espíritu, ¿no? De los juegos de mesa. Sí, porque de hecho hay registros de juegos de mesa de Mesopotamia, de los sirios, de Egipto, o sea, de muchísimos años atrás. O sea, Sí, y no lo había pensado, pero pues empezaron siendo multiplayer, realmente. sí, claro. Claro, los primeros videojuegos era una interacción con otra persona. No existía tal cosa como una inteligencia artificial. Claro. Otra persona que les mencioné al principio fue Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto es uno de los fundadores, por así decirlo, de Nintendo. Es el creador de Mario. Pues Nintendo lleva más de 100 años, pero... Bueno, pero ya en el ámbito de los videojuegos. Sí, Porque antes se hacían como tarjetas. Juegos de cartas, ajá. Shigeru Miyamoto es considerado el padre de los videojuegos porque él revolucionó la forma en que se jugaban los videojuegos. Creó un personaje que ahora lo vemos en todos lados, es parte de la cultura pop, no importa de dónde seas, es probable que sepas quién es Mario. It's a me. Mario. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Que es Y yo creo que él fue el que a nosotros, a nuestra generación, la gente que tenemos 30 y tantos años, yo creo que él es ¿El padre? sí, si no el padre, el que nos metió a todos, ¿no? O sea, Mario, Sí, él fue el que... sus llevó a la personajes, sus juegos, sus que llevó a la plataformas. industria a lo que es. Sí. Porque de hecho, en 1983, para quien no sepa, hubo una gran caída del mercado de los Crisis. videojuegos. Una crisis horrible que casi acaba con todo el mercado. Se saturó el mercado de juegos basura y para rematar salió el juego de E.T. Hay un basurero de Atari, ¿no? Lleno de juegos de Atari. Ya lo sacaron. ¿Ya? Ya. Bueno, Pero había. El juego de E.T. fue un caso bastante curioso. ¿Por qué? ¿Quién hace E.T.? ¿Warner Brothers? Amblin, creo, pero no sé, fue Steven Spielberg, o sea, no sé. Lucas. Ajá. No, Spielberg, Lucas, no sé qué. El punto es que iba a salir la película de E.T., entonces Atari, siendo la gran corporación de videojuegos que era en ese entonces, les pidieron que sacaran un juego de E.T. para Navidad. ¿Por qué? Porque la película Se acababa de estrenar. Se acababa de estrenar, venía Navidad, había que vender muchos juegos. Atari dice que sí, está muy de acuerdo, pero el gran detalle es que en ese entonces se tardaban 6 meses más o menos para sacar un juego. Aquí les dieron 6 semanas. Y la película exacta había salido como en noviembre o en octubre, una cosa así. Todo tenía que ser rápido. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El juego es una basura, considerado el peor juego de la historia. Nada más. Que seguramente hay peores juegos, Seguramente. Pero y seguramente pues- lo hemos jugado alguna vez. pero creo que es considerado el peor juego de la historia por tanta expectativa que tuvo. Por el hype, porque además traía mucho dinero atrás de mercadotecnia, de publicidad, pues traía todo el push de la película. Entonces, cuando salió fue así de... ¿Qué es esto? Es una porquería. Es horrible. Es horrible, es un juego espantoso, no se puede, prácticamente es injugable. No tiene nada de sentido, nada de historia, nada que ver con la película, más que el monito. No sé, sí es un juego muy... muy como muy... Pero pues casi acaba con Atari, casi Sí. lleva a la bancarrota a la empresa. Y en ese entonces nada más había Atari. Había otras compañías. Bueno, pero mainstream, haz de Ajá, cuenta. o sea, la compañía grande era Atari. Entonces llega Nintendo y decide arriesgarse y sacar un juego nuevo con una consola nueva, que es el NES, el Famicom o el Nintendo, como le dice tu mamá, seguramente. Aunque todas las consolas son Nintendos por alguna razón. Todas. ¡Te deja tu Nintendo! Los Nintendos. Los Nintendos. Entonces deciden arriesgarse y lanzar un juego nuevo de un plomero italiano, que por alguna razón, no sé por qué la fijación de que fuera italiano. Que ese plomero ya era el villano en los juegos de Donkey Kong de Atari. Ajá. Además. Entonces sacan este nuevo juego, se arriesgan y pues prácticamente Nintendo y Shigeru Miyamoto salvan a la industria. Entonces, pues creo que sí, ya que lo dijiste, creo que yo sí lo considero como el padre de los videojuegos, mínimo para nuestra generación. Sí, para los modernos al menos. O sea, él no fue el que creó la tecnología y él no fue el que creó todas estas posibilidades, pero él fue el que hizo la industria. Ajá. Entonces, Él, su trabajo fue crear una historia y crear un personaje, porque en realidad él no diseñó el juego, no lo programó.
Yo creo que él fue realmente el que llevó un Nintendo, una consola, a cada casa. Sí. Porque Atari sí había, de hecho yo de chiquito tuve un Atari, seguramente tú también. Sí, de hecho el Atari 2600 es la El consola más 2600, vendida de sí. la historia. Pero a partir de ahí, pues como que había Nintendo, ¿sabes? Y había el Super Nintendo, y luego había 64, y luego GameCube, y ¿sabes? Como que él hizo toda esta costumbre de jugar y de ser, no sé, sí, yo también lo pondría como el papá. Y de hecho, como dato curioso, cuando diseñaron el Nintendo para venderlo en Estados Unidos, no sé si alguna vez has visto que es diferente al de Japón. El de Japón es como rojo Sí, con dorado. sí, ajá. Y se ve el cartucho por arriba. No sé, es medio raro. Haciendo pruebas con focus groups, pues no les gustaba el diseño porque se veía feo en su sala. Ujú. Entonces diseñaron la consola por completo para que se viera bonita y pareciera una videocasetera. Sí, Junto a tu tele. que sí parece. Además, Nintendo fue de los primeros que empezó a sacar como accesorios. El control, además, comparado con un Atari, que el Atari era una palanca y un botón. O sea, era realmente lo único que había. Y lo que innovó Nintendo fueron 2 botones con Start Select y la crucecita. Que de hecho, el D-pad, la crucecita, está registrada para Nintendo. Tienen Sí. la patente. O sea que Play y Xbox le Todo el pagan. mundo le tiene que pagar por usar eso. Y aún así se quedan casi en bancarrota. Cuando estaban diseñando el control para el Nintendo ya había sacado otras consolas que eran los Game & Watch, que eran Ajá. estas consolas portátiles con 1 o 2 juegos. Que si juegan Smash ya saben un poquito de qué va. Exactamente. Y estaban empezando a pensar cómo diseñar el control. Atari tenía estos joysticks, Intellivision tenía como una ruedita medio extraña. Ajá, la ruedita. Había unos controles medio raros, pero todos se agarraban de una forma como si fuera un control de tele. Ujú. Entonces, pues no les gustaba esta idea. Se estaban dando cuenta que las palancas se rompían mucho, que eran poco confiables. Entonces, pues lo único que hicieron fue agarrar el diseño del Game & Watch, lo hacemos en un control, listo. Uno de los Y controles sacaron más la... Sí, claro. Y sacaron la pistola y sacaron sacaron la pistola. Había otro, ¿no? Para el NES. Sacaron el guante, El guante. Power Glove, El y Power también Glove, estaba- sí, cierto. estaba Rock, el robotito que nada más como que tenías como ver unos circulitos que nunca entendí. No, tampoco, pero bueno, fueron los primeros que empezaron a pensar en la onda de usabilidad, en la onda de meter más a la gente al juego. Que de hecho, la primera consola que tuvo una pistola fue el Brown Box, la de Raspberry. ¿Ah, sí? Pero no funcionaba muy bien. Era bastante sencillo. Sí. Nintendo lo hizo, le puso un diseño más como ad hoc, por así decirlo. Más al portátil. Zapper. Ajá. Está muy interesante cómo funciona eso. Ahorita no nos da tiempo de platicar cómo funciona, pero si pueden investigarlo, es una solución muy ingeniosa a las cosas, la verdad. Y que hay una razón por la cual no funciona con las teles modernas. Hay una razón. ¿Qué más? Pues regresando también como a toda la historia de la industria, pues han ido saliendo muchas compañías, ¿no? De repente pues ya vimos a Sony dentro del juego de las consolas. Atari desapareció. Sega también salió de las consolas. Sega también salió de las consolas, aunque tuvo mucha pelea. E irónicamente, el Sega Genesis es la consola más vendida de la historia en Brasil. Ah, Y sí. se sigue vendiendo, Órale. por alguna extraña razón. Si alguien es de Era padre el Brasil, nos Genesis, puede la decir. verdad. Un vecino tenía un Genesis Era una y gran consola. sí, estaba súper bien. Había, o sea, compañías como Sega tenían muy buenas propuestas, pero creo que Nintendo les ganó el mercado en el... Como que no supieron aprovechar su propiedad intelectual, Ajá. por así decirlo. O sea, Sonic acabó muriendo y era como el único, mientras que Mario así de... "Ti". Sí, porque de hecho cuando Sega sacó el Sega Genesis, intentó hacer como una copia de lo que estaba haciendo Nintendo con Alex Kidd, se llama. Ujú, Es ajá, igual sí. un juego de plataforma, que es divertido, pero pues, ¿quién se acuerda de Alex Kidd? ¿Te acuerdas más de Sonic? Sí, claro. Que ni siquiera era como el original, simplemente pues fue el que les pegó y pues ya lo agarraron y ahora ya se lo prestan a todo el mundo. ¿Quién llegó primero al mundo de plataforma? ¿Sony o Xbox? Bueno, Microsoft. Sony. ¿Sony? Ok. Sí, porque de hecho cuando Nintendo saca el Super Nintendo y empieza a entrar a pláticas con Sony para desarrollar una consola. Ah, claro, el chip lo desarrolló Sony, ¿no? El chip lo desarrolla Sony. De hecho, la idea original es que la consola entre Nintendo y PlayStation, y Sony, se llamara PlayStation.
Ok. Pero en la firma del contrato se dan cuenta los de Nintendo, que son muy celosos con sus licencias. Muy celosos. Es una compañía extremadamente celosa con cualquier cosa que tenga que ver con suyo. Se dan cuenta que al momento de entrar al negocio juntos, Sony tiene derechos sobre las licencias de Nintendo. Entonces a Shigeru Miyamoto y compañía como que dicen, no, esto no me está gustando, no me late, deciden anular el contrato y Sony dice, bueno, pues como ya hago los chips, yo puedo hacer mi propia consola. Y por eso se llama PlayStation. Y fue también por la onda de que no querían usar disco, ¿no? Nintendo no quería usar disco, quería seguir usando cartucho. Fue una de las discusiones más fuertes. Una de las discusiones, porque Nintendo no quería usar discos por los tiempos de carga. Por la piratería. Ok. Yo pensé que era por los tiempos de Por carga. eso la necesidad de seguir con cartuchos muchísimo tiempo. Hasta el GameCube, que ahí el disco hasta era diferente. Sí, no estaba impirateable porque no vendías discos así, chiquititos. Eventualmente los vendieron, pero bueno. Esa parte. Ganaron unos añitos al menos. Exacto. Cuando Sony anuncia que la consola se va a llamar PlayStation, Nintendo se enoja, los demanda, empiezan a pelear por el nombre y encuentran una forma bastante sencilla de cambiarlo. Antes PlayStation tenía espacio, ellos lo juntan, punto, se acabó. Y como nunca salió a la venta el PlayStation de Sony y Nintendo. Solución de marquetero del primer grado, ¿no? Y pues luego tenemos Sega. Pero todo esto, hemos hablado mucho de consolas, pero como que no hemos hablado de PC. Ah, bueno, sí. Que el gaming en PC, además, yo creo que siempre ha sido más fuerte que en consola. Hubo Desde Windows 3.1, yo creo. pero como desde mediados de los 90, después de que salió Doom y que salieron todos estos juegos para PC, Duke Nukem. como que hubo una sequía, por así decirlo, en los juegos de PC. ¿Crees? Seguían existiendo, Myst. pero había muchas más ventas de juegos de consola. Entonces, Era más popular, tal vez. Pero bueno, sí, o sea, podemos hablar de esto 27 millones de horas, entonces. Para muchísimo tiempo, pero creo que vamos a terminar aquí el programa de hoy. En el próximo programa, de hecho, vamos a seguir hablando un poquito más de la bits. historia y cómo van cambiando las Sí. gráficas, sobre todo. Pero vamos con unas conclusiones. El ser humano va a jugar, va a seguir jugando, tenga lo que tenga a la mano, así que nadie les diga que los videojuegos son para niños, que nadie les diga que no se puede jugar, que hay una cierta edad para jugar, pues sigan jugando, o sea, los que nos gusta jugar seguiremos haciéndolo toda la vida, entonces. Yo no conozco una persona que no le guste jugar. En general, lo que sí. sea, sí. O sea, no Sí, estoy no. diciendo videojuegos. Si no les gustan los videojuegos, está bien, se vale. A mí no me gusta el dominó. Exactamente. Que de hecho, la edad promedio de los videojugadores es de arriba de 31 años. Entonces, definitivamente no son para niños. Sí, sí marcaron, o sea, todos estos padres de los videojuegos sí marcaron toda una generación culturalmente. Exacto. Sí. Recomendaciones. Recomendaciones. Tú primero. Yo les voy a recomendar un libro que se llama Console Wars, que es toda la guerra que hubo entre Sega y Nintendo en los años 90 para ver quién podía vender más. Está muy interesante, viene con muchas entrevistas. Creo que no está en español, creo que solo está en inglés, pero denle la leída, está bastante divertido, está escrito de una forma bastante entretenida. Yo, bueno, ya había recomendado el documental de Atari, que no me acuerdo cómo se llama, desafortunadamente. Pero entonces también les voy a recomendar el libro de Ready Player One. Uy, sí. ¿Cómo se llama el actor? Digo, el autor. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre también. Pero bueno, si lo buscan así por ese nombre, De hecho, va a salir una película dirigida por Steven Spielberg. El libro es excelente. O sea, se van a dar cuenta de qué tanto va a influir, o bueno, puede influir el juego en la vida del ser humano. Y está muy bueno. Pero bueno, creo que es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Gracias por vernos. High Score Live, segunda temporada. Soy Jimmy. Soy Villa. Bye bye. Nos vemos.